¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a repasar articulaciones de miembro superior, ¿no? Y comencemos. Las articulaciones de miembro superior son articulaciones sinoviales, ¿no? Casi todas las articulaciones de miembro superior son sinoviales, de miembro inferior también son sinoviales. Tenemos la articulación de la clavícula con la escápula, que es la articulación del hombro, la articulación del hombro, la articulación del codo, la articulación radiocubital distal, la articulación radiocarpiana y las articulaciones de la mano como tal. Articulación de la clavícula y la escápula, ¿no? Esta articulación prácticamente es de la clavícula y la escápula, la parte acromial de la clavícula y el acromión, ¿no? La clavícula y la escápula están unidos por la articulación acromioclavicular y que es reforzada por el ligamento coracoclavicular que está formado por dos ligamentos, el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo. El ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo forman el ligamento coracoclavicular. La articulación acromioclavicular une el acromio con el extremo acromial de la clavícula. Aquí se puede ver. Es una articulación plana, ¿no? ¿Tiene superficies articulares? Sí, la superficie articular acromial y la superficie clavicular. Prácticamente es una articulación sinovial y siempre las articulaciones sinoviales van a tener membrana sinovial, cápsula articular y ligamentos que lo protegen por fuera. Medios de unión son la cápsula articular, ligamento acromioclavicular y el disco articular. Aquí viene algo interesante. La palabra disco, menisco y rodete son fibrocartílago y mayormente las superficies articulares están recubiertas por cartílago hialino, ¿no? ¿Por qué se usa estos discos articulares? Se usa estos discos articulares por el simple hecho de que los discos articulares sirven para que dos estructuras que no encajan perfectamente encajen perfectamente. Y la membrana sinovial prácticamente es una membrana que sirve para formar líquido sinovial y se va a encontrar tapizando por dentro de la cápsula articular. Aquí tenemos que las superficies articulares son casi planas, elípticas, que quiere decir que son medio ovaladas como se puede ver, y alargadas de anterior a posterior, un poco de medial a lateral. Ambas superficies están revestidas por fibrocartílago. Está hablando del disco que hay, ¿no? El disco siempre es fibrocartílago, al igual que el menisco y que el rodete, ¿no? La superficie acromial está de aquí, ¿no? La superficie acromial está tallada en bisel a expensas de la cara superior del acromión y se halla orientada superior y medialmente. La superficie clavicular, esta de aquí, recordemos que es más plana en el extremo acromial o lateral o externo y es más redonda la clavícula en el extremo external o medial. La superficie clavicular presenta una orientación inversa y se apoya sobre la superficie acromial como tal. La articulación acromioclavicular, ya sabemos que su medio de unión es la cápsula articular, el ligamento acromioclavicular y tiene al disco articular que miren es un fibrocartílago que adapta las superficies articulares. Mayormente para eso sirven los discos, meniscos y rodetes, ¿no? Es un fibrocartílago que sirve para que dos estructuras que no encajaban perfectamente ahora puedan encajar perfectamente como tal. Y tienen la membrana sinovial que tapiza las caras profundas de la cavidad articular, en este caso, y sirve para formar líquido sinovial. El ligamento coracoclavicular ya sabemos que está formado por dos, ligamento trapezoideo o trapezoide y ligamento conoideo o conoide, ¿no? El ligamento trapezoideo, este de aquí, tiene un origen que es inferiormente en el tercio posterior de la apófisis coronoides, ¿no? En este caso es coracoides, este es coracoides, ¿no? No es coronoides. Coronoides es en el cúbito, este es coracoides y su inserción termina en lo que es la línea trapezoidea de la clavícula, este de aquí, ¿no? El ligamento conoideo se origina prácticamente en el codo de la apófisis coracoides, no coronoides, coracoides,
y se va a ir a insertar a lo que es el tubérculo conoideo de la clavícula. Ligamentos propios de la escápula. Tenemos el ligamento coracoacromial entre la coracoides y el acromión, y ahí se origina en el vértice, ¿no?, que va por el vértice del acromión. ¿A dónde va a ir? A la base lateral de la apófisis coracoides, ¿no? Coracoides, no coronoides, es coracoides. Aquí está mal, ¿no? Esta es la apófisis coracoides, y también coracoides, esta apófisis de aquí. Y este es el ligamento coracoacromial, este, ¿no? Va de la coracoides al acromión. El ligamento transverso superior de la escápula. Ese ligamento transverso superior de la escápula es este de aquí y se encuentra en el extremo de la escotadura escapular. Esta es la escotadura escapular y ahí se encuentra ese ligamento, ¿no? Y el ligamento inferior o transverso inferior de la escápula se origina en el borde lateral de la espina de la escápula, que está en la parte posterior, y se va a insertar en el borde posterior de la cavidad glenoidea. Va a venir desde allá para atrás. Articulación del hombro. Tipo de articulación es una articulación esferoidea prácticamente. Sus superficies articulares, recordemos que esto va a estar formado por o recubierto por cartílago hialino, ¿no? Tenemos, ¿quiénes son las superficies articulares? La cabeza del fémur. Se orienta superior y medialmente y posteriormente, ¿no? Medial, superior y posteriormente. Presenta un revestimiento cartilaginoso de cartílago hialino, la cabeza del húmero, en la cual se encuentra la fosita supratubercular del ligamento glenohumeral superior. Luego tenemos la cavidad glenoidea, que es esta de aquí, ¿no?, de la escápula en forma ovalada, irregularmente excavada, y presenta en su centro el tubérculo glenoideo como tal, ¿no?, en este caso. Esas son las dos superficies articulares. Y luego tiene el rodete glenoideo. ¿Qué es el rodete glenoideo? Como ya les decía, es un anillo fibrocartilaginoso que adapta exactamente la cavidad glenoidea con la cabeza del húmero. Y como ya les decía, rodete, disco y menisco son fibrocartílago que sirve para que dos estructuras que no encajaban perfectamente encajen aún más perfectamente, ¿no? Entonces, esa es la situación. Ahora, este rodete glenoideo tiene tres caras, una periférica, una articular y una adherente. Está compuesto por propias fibras, fascículos y fibras musculares. Los medios de unión de la articulación del hombro es la cápsula articular, donde se va a insertar. Su inserción escapular, ¿no?, es en la cara periférica del rodete glenoideo, parte próxima del rodete óseo de la cavidad glenoidea. ¿Dónde va a ir? A la inserción humeral. ¿Dónde encuentra? En la región superior, ¿no?, en el cuello anatómico. Recordemos que el cuello anatómico se encuentra por encima del tubérculo mayor y el tubérculo menor, e inferiormente en el cuerpo del húmero y los frenillos de la cápsula articular. Ligamentos son, en este caso, los ligamentos que van a reforzar lo que es la cápsula articular de la articulación del hombro. Tenemos el ligamento coracohumeral, ya sabemos, de la coracoides al húmero, ¿no? Ligamento coracohumeral. Ahí está, es este, ¿no? Su origen medialmente en el borde lateral de la apófisis coronoides, es coracoides, ¿no? Y para que no me crean que está mal ahí, es coracoides, no es coronoides, coracoides. Aquí, vamos a ver, ahí está, miren, este. Apófisis coracoides, coracoides. Lo voy a corregir hoy día, pero es apófisis coracoides. Coronoides es en el cúbito, coronoides. Y la inserción humeral, no, eso ya hemos visto. Y la inserción, ¿no?, es por medio de dos fascículos. Miren, son dos fascículos. Uno va a ir al tubérculo mayor y el otro va a ir al tubérculo menor. En su cara superior está en contacto con las bolsas supraacromiales, ¿no? Bolsas supraacromiales. ¿Qué son estas, no? Las bolsas supraacromiales. El ligamento transverso es netamente humeral. Es este ligamento de aquí, que va a recubrir lo que es el surco intertubercular o corredera bicipital. Su origen de este ligamento transverso va del labio interno del canal bicipital o surco intertubercular
y se va a insertar al labio externo del canal bicipital del húmero o corredera bicipital. El ligamento coracoglenoideo, va a ir desde la coracoides a la cavidad glenoidea, desde aquí a la cavidad glenoidea. ¿Dónde se va a originar? En su parte posterior del borde lateral de la apófisis coracoides y se va a insertar en el rodete glenoideo propiamente. 3 ligamentos humerales. Estos ligamentos humerales son 3: el gleno humeral superior, gleno humeral medio y el gleno humeral inferior, ¿no? Superior, medio e inferior. Ahí están los 3. Su origen: parte superior del rodete glenoideo, ahí está, ¿no? Del cuello de la escápula, y se va a ir a insertar en el cuello anatómico. ¿A dónde va a ir? Al cuello anatómico, ¿no? Y superior al tubérculo mayor y a una escotadura. Y luego tenemos al gleno humeral medio, donde se origina en la parte superior del rodete glenoideo y el cuello de la escápula, y anterior a la inserción del ligamento gleno humeral superior. ¿Dónde va a ir? A la parte inferior del tubérculo menor. Porque eso significa, ¿no? Menor, tubérculo menor, tubérculo menor. Ligamento gleno humeral inferior, este de aquí, este de aquí, se origina en la parte inferior del rodete glenoideo y parte inferior de la cavidad glenoidea. ¿A dónde va a ir? A la parte inferior de lo que es el tubérculo menor, ¿no? El tubérculo menor. Y se van a formar 2 forámenes, ¿no? El agujero oval de Whitrecht, que es de forma triangular, es este de aquí, de forma triangular, comprendido por los límites del ligamento glenohumeral superior y el ligamento glenohumeral medio, ¿no? Es este de aquí. Y por este orificio, ¿no?, se puede ver lo que es la cavidad articular, ¿no? La cavidad articular. También se comunica con las bolsas subdentinosas del músculo subescapular. Luego tenemos el otro orificio, el orificio subcoracoideo, ¿no? Subcoracoideo. Es un espacio triangular comprendido entre los ligamentos glenohumeral medio y glenohumeral inferior, que permite la comunicación de la cavidad glenoidea con la bolsa sinovial subcoronoideo. Los músculos que vamos a tener, ¿no? Tenemos los músculos y los tendones periarticulares, que quiere decir por fuera de lo que es la cápsula articular. Superior y posteriormente tenemos a los tendones de los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Anteriormente tenemos el tendón del músculo subescapular, la cabeza larga del músculo bisebraquial situada en lo profundo de la cápsula articular. Entonces, ¿qué músculos vamos a tener? Subescapular, infraespinoso, supraespinoso, redondo menor, ¿no? Miren, entonces está supraespinoso, infraespinoso, ¿no?, redondo menor y el subescapular. También aquí va a aparecer lo que es la cabeza larga del bíceps braquial, es lo que estamos viendo aquí abajo, ¿no? Es la cabeza larga del bíceps braquial. La membrana sinovial prácticamente recubre la cara profunda de la cápsula articular, y a su vez esta membrana sinovial ya sabemos que sirve para formar líquido sinovial. Las bolsas sinoviales periarticulares son bolsas como de almohadas, ¿no? Son como colchones de agua que protegen a la articulación, y tenemos 4 en este caso. La bolsa subdentinosa del músculo subescapular, que se encuentra entre la cápsula articular y la parte superior del tendón del músculo subescapular. Tenemos la vaina tendinosa intertubercular, que se llama vaina por el simple hecho de que va a recubrir al músculo, al tendón en este caso, pero se llama tendinosa, ¿no? Es una bolsa que recubre al tendón, ¿no? Envuelve al tendón de la cabeza larga del bíceps braquial en el surco intertubercular, o llamado corredera bicipital o canal bicipital. Los 3 nombres valen. La bolsa subdeltoidea o subbacomial, que se encuentra en la parte superior de la articulación, inferiormente a la bóveda acromio, en este caso coracoideo, y el músculo deltoides, ¿no? Este de aquí. Y la bolsa subtendinosa del músculo infraespinoso.
La mecánica. ¿Qué movimientos va a producir esta articulación esferoidea o articulación del hombro? Va a producir la adaptación de la superficie articular y está garantizada por presión atmosférica, la tonicidad de los músculos periarticulares, la cápsula articular y los ligamentos, en este caso periarticulares como tal. ¿Qué movimientos llega a producir? Flexión, extensión, aducción, abducción, rotación y circunducción. Ahora, movimientos combinados con la articulación de la cintura escapular, tenemos elevación, descenso de la escápula y la clavícula, deslizamiento medial y lateral de la escápula, rotación y balanceo de la escápula. Como podemos ver en esta imagen tenemos, ¿no?, la flexión, extensión, articulación del hombro, abducción y abducción, circunducción, rotación interna y rotación externa. Cuando son combinados, ¿qué tendríamos que recordar? Que se pueden producir movimientos de elevación, depresión, aducción, abducción, rotación hacia arriba, rotación hacia abajo. Articulación del codo. Ahí podemos ver, ¿no?, los diferentes superficies articulares, ¿no? Tenemos al húmero, al radio y al cúbito. Superficies articulares, como ya les recuerdo, están recubiertos por cartílago hialino, y las superficies articulares vamos a tener a la parte del húmero, ¿no? Las superficies articulares del extremo inferior del húmero, está la tróclea, que es esta de aquí, ¿no? Representa dos vértices y una garganta, 1 y 2, ¿no? Tenemos al cóndilo o capítulo del húmero, que es este de aquí, que está orientado anterior e inferiormente, y por encima se encuentra la fosa radial. En relación a la tróclea, por encima se encuentra la fosa supracoronoidea, ¿no?, aquí arriba, ¿no? Y luego tenemos el surco capítulo troclear. ¿Cuál es este surco? Es este de aquí. El surco capítulo troclear es el reborde lateral de la tróclea y el reborde medial del capítulo. Extremos o superficies articulares del extremo superior del cúbito, ¿no? Superficies articulares del extremo superior del cúbito. Tenemos a la escotadura troclear del cúbito, ¿no? ¿Y dónde será la escotadura troclear? Es esta de aquí, ¿no? Esta es la escotadura troclear del cúbito, que está formada desde el holocranión a la apófisis coronoides, ¿ven? Es del cúbito de la coronoide. Forma un gancho dividido en dos carillas, una anterior que ocupa la cara superior de la apófisis coronoides, es esta de aquí, y una posterior que forma la cara anterior de lo que es el holocranión, ¿no? Esta cara del holocranión y esta cara es de la apófisis coronoides. Todo este espacio se le llama escotadura radial, ¿no? Escotadura troclear se le llama a todo este espacio. Y luego está la escotadura radial del cúbito, que no se encuentra aquí, pero la escotadura radial del cúbito sirve para unir al cúbito con la cabeza del radio. A este nivel se encontraría la escotadura, ¿no? Ocupa la cara lateral de la apófisis coronoides y se articula con la cabeza del radio como tal. Superficie articular de los extremos superiores del radio. Esa superficie articular del extremo superior del radio. Tiene la fosita articular de la cabeza del radio, ¿no?, que a su vez tiene la circunferencia articular de la cabeza del radio. Todo esto, ¿no? Esta es la fosita articular y esto es. Esta fosita articular o esta cabeza del radio se va a articular con el cóndilo o capítulo del húmero, ¿no? Ligamento anular o radial es este ligamento. El ligamento anular es una banda fibrosa que se extiende desde el extremo a otro de la escotadura radial del cúbito, rodeando la cabeza del radio, como se puede ver aquí, ¿no? Está rodeando la cabeza del radio. Tiene una cara interna relacionada con el contorno de la cabeza radial y una cara periférica reforzada por otros ligamentos, ¿no? Una cara interna se refiere a esta, cara interna, y luego la cara periférica, que se refiere a esta, ¿no? Superiormente e inferiormente presenta continuidad con la cápsula articular. Aquí se puede ver, miren, superiormente se va a unir a la cápsula e inferiormente igual.
¿no? Donde inferiormente se inserta en el cuello del radio propiamente. Medios de unión, tenemos a la cápsula articular. Se van a dar cuenta que siempre habla sobre la cápsula articular, ¿no? Siempre nos menciona la cápsula articular. La cápsula articular tiene una línea de inserción humeral. Anteriormente, aquí está, se está refiriendo a esta línea, sigue el borde superior de la fosita coronoidea y la fosita radial. Fosita coronoidea y fosita radial, ¿no? Lateralmente va a bordear lo que es el capítulo, se está refiriendo a esta parte. Y en la parte media sigue el fondo de la depresión del surco capítulo troclear. Este es el surco capítulo troclear. Continuando. En la parte posterior se está refiriendo a esta parte de aquí, ¿no? En la parte posterior, ¿no? En la parte posterior prácticamente va a ser que el borde posterior del capítulo hasta el extremo medial, esta parte de aquí, ¿no? El surco capítulo troclear, cara posterior y el borde lateral de la tróclea, es este de aquí, ¿no? Ahí está. De ahí se dirige transversalmente, esto aquí, ¿no? De la parte media de la fosa holocraniana, esta es la fosa holocraniana, la línea de inserción desciende hasta el fondo, es esta de aquí, ¿no? Hasta el fondo de la depresión angular entre la tróclea y el epicóndilo medial. También hay una inserción anterobraquial en el cúbito, ¿no? En el cúbito, cerca de la escotadura radial del cúbito y las caras laterales y la superficie del holocráneo. En la parte inferior de la apófisis, en este caso, ¿no? Aquí es coronoides, apófisis coronoides, coracoides, escápula, aquí es coronoides, ¿no? En este caso. Y el cuello del radio. Ligamentos. ¿Qué ligamentos va a tener esta articulación del codo? Ligamento anterior, ¿no? Es este de aquí, grandote. Se origina en la superficie desde la cara anterior del epicóndilo medial, que sería este, ¿no? Del epicóndilo medial, y va a ir a la cara de la lateral, pero del epicóndilo lateral, al otro lado, miren, epicóndilo medial, epicóndilo lateral. Y va a tener una inserción en el borde lateral de la apófisis coronoides, ¿no? Propiamente. Entonces no hay donde nos podamos perder ahí. Ligamento anterior, oblicuo anterior del codo, es este, ligamento oblicuo anterior del codo, que va desde la cara anterior del epicóndilo medial, este es el epicóndilo medial, hasta la parte anterior del ligamento anular, que sería este otro. Ligamento colateral cubital, ¿no? Ligamento colateral cubital. Tiene 3 fascículos, ¿no? 1, 2, 1, 2 y tenemos 3, ¿no? 3 fascículos. Fascículo anterior, este de aquí. Origen. Parte antero inferior del epicóndilo medial va a ir hacia dónde? A la parte anteromedial de la apófisis coronoides. Luego tenemos fascículo medio, que es el de más abajo, es el fascículo medio, el de más abajo, ¿no? Va a ir ¿dónde? Va a la parte inferior del epicóndilo medial, ¿a dónde? A la tuberosidad coronoidea de la cara medial de la apófisis coronoides, ahí va a ir. Luego tenemos el fascículo posterior, que es este grandote, ¿no? Fascículo posterior, que en este caso va a ir de la parte postero inferior del epicóndilo medial y se va a ir a insertar en el borde anterior de la cara medial del holocráneo, como se puede ver. Continuando. Ligamento colateral radial. También se divide en 3. Fascículo anterior, ¿no? Es este de aquí. Fascículo medio, este de aquí. Y el fascículo posterior, este de aquí, ¿no? Fascículo anterior va a ir desde donde parte antero inferior del epicóndilo lateral. ¿A dónde va a ir? Al extremo anterior de la escotadura radial del cúbito. Luego tenemos este otro ligamento, en este caso
Colateral radial, fascículo medio, este de aquí, ¿no? ¿De dónde va a ir? Borde inferior del epicóndilo lateral. ¿Dónde se va a ir a insertar? Parte posterior de la escotadura radial del cúbito, ¿no? Luego tenemos el fascículo posterior, que es este de aquí, que va a ir desde la parte posterior del epicóndilo lateral a el borde lateral del holocráneo, como se puede ver. Continuando, ligamentos posteriores, ¿no? Tenemos a los fascículos humerales holocranianos oblicuos, a los fascículos, en este caso, humerales y a los fascículos holocranianos verticales, ¿no? Son prácticamente tres igual. Fascículos humerales holocranianos, ¿no? Oblicuos, su mismo nombre, del holocranión, dice, al húmero, desde los bordes laterales de la fosa holocraniana hasta el borde del vértice del holocranión. Fascículo humerales, entre el húmero nomás, de un borde al otro borde de la fosa holocraniana. Y el fascículo holocraniano verticales, desde la parte superior de la fosa hasta el vértice del holocranión como tal. Ligamento cuadrado, no confundir con el ligamento, en este caso, anular, ¿no es? Ligamento cuadrado es este de aquí abajo. Y el ligamento anular es este de aquí, este grandote. El ligamento cuadrado se extiende desde el borde inferior de la escotadura radial hasta la parte medial del cuello del radio, este de aquí, ¿no? Posee tres clases de fibras: las fibras radiales o radiocubitales, que forman la zona media del ligamento, esta de aquí. Luego las fibras transversales y luego las fibras del ligamento anular del radio, desde los extremos de la escotadura radial hasta el radio, ¿no? Son los tres tipos de fibra. Uno que se encuentra en radiocubitales, que está en la zona media, este. Luego tiene otro ligamento transversal y luego tiene prácticamente los ligamentos que se unen a el ligamento anular. Ya sabemos la membrana sinovial para qué sirve. Sirve para tapizar la parte profunda de la articulación y también sirve para formar líquido sinovial. ¿Cómo va a tapizar? Tenemos que va a tapizar la cara profunda de la cápsula articular, eso ya sabemos. Tiene un receso anterior. ¿A cuál se está refiriendo? A esta parte. Miren, el holocranión es posterior, entonces se está refiriendo a este receso de aquí, ¿no? Un receso anterior tiene que ver que la membrana se fija a la cresta y separa ambas fosas, la coronoidea y la radial. Tiene un receso posterior, se está refiriendo a este de aquí, que está en relación con la cara interna de la fosa holocraniana, y tiene un receso inferior, ¿no? O anular, que envuelve la posición del cuello del radio propiamente. La membrana presenta ciertos números de acúmulos adiposos, como se puede ver aquí, o franjas sinoviales, destinados a llenar los espacios vacíos que se producen en los movimientos de la articulación. Existen masas que llenan la fosa coronoidea, radial y holocraniana, y otra entre el húmero y el radio como tal, ¿no? También llamada franja falciforme. La mecánica, primero, es una articulación en bisagra, ¿no? Tiene movimientos de extensión, flexión sobre la articulación radiocubital radial, o en este caso húmero cubital radial, que es la articulación del codo. Ahora, hay movimientos de pronación y supinación y movimientos de lateralidad entre la articulación radiocubital, ¿no? Entonces, cuando solo se habla de la articulación del codo, el húmero, el radio y el cúbito, es flexión y extensión. Cuando se habla solo de la articulación del cúbito y el radio, ¿no? Estos dos, cúbito y radio, es movimiento de pronación y supinación. ¿Qué quiere decir pronación? Pronación es cuando la palma de la mano va hacia atrás, y supinación es cuando la palma de la mano va hacia adelante. Articulación radiocubital distal, ¿no? Articulación radiocubital distal. Superficies articulares, cabeza del cúbito, este de aquí, ¿no? Y con la carilla articular
de circunferencia articular, ¿no? Se está refiriendo a esta aquí, esta carilla. Luego tenemos la carilla inferior que corresponde al disco articular, a este nivel, ¿no? Un dato importante, la articulación del cúbito nunca se articula con el carpo y no forma parte de la articulación de la muñeca. El cúbito no forma parte, solo el radio, ¿no? A su vez, la carilla inferior corresponde, aquí tiene que venir lo que es, en este caso, el disco articular. Luego tenemos que la cresta va a separar las carillas, encajan en una escotadura cubital del radio lateralmente y el disco articular inferiormente. Se está refiriendo a esta escotadura de aquí, ¿no? Escotadura cubital del radio. Y aquí está el disco, miren. Este es el disco, ¿no? Entonces se va a articular con la cabeza del cúbito. Ahí está el disco, disco. Y es por eso que gracias al disco no se puede articular el cúbito con los carpianos. Y es por eso que la articulación de la muñeca es entre el radio y los carpianos. Escotadura cubital del radio. ¿Cuál es esta? Esta de aquí. Estoy hablando de quién? Del radio, ¿no? Escotadura cubital del radio. Situada en la cara medial, como se puede ver, del extremo inferior del radio y se adapta a la convexidad de la circunferencia articular de la cabeza del cúbito, como se puede ver, ¿no? Es esta de aquí, la escotadura cubital del radio. El disco articular, ahí está, es este azulito, miren, que se va a articular con la cabeza del cúbito. El disco articular es una lámina de fibrocartílago, ya sabemos, disco, menisco, rodete son fibrocartílago. Es una lámina fibrocartilaginosa, triangular y horizontal, situada entre la cabeza del cúbito y los carpos. Por esa razón no forma parte de la articulación de la muñeca. Su origen, en este caso, ¿de dónde se va a originar? Por el vértice de la escotadura que separa la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides. Miren, aquí está la escotadura cubital del radio y va a ir a la apófisis estiloides del cúbito, ¿no? Inserción en la base, en el borde inferior de la escotadura cubital del radio. Ahí está, ¿no? Ahí está, es este. Tiene una cara superior que corresponde a una carilla con la cual se articula con la cabeza del cúbito. Y una cara inferior, que es esta aquí abajo, que se va a apoyar y se va a articular con los huesos semilunar y piramidal, que tenemos aquí, semilunar y piramidal porque es el pisiforme. Y a su vez presenta dos bordes, un anterior y uno posterior. El anterior, en este caso, y el posterior, ¿no? Que están unidos a la cápsula articular y los ligamentos de la articulación radiocubital distal y radiocarpiana. Medios de unión, ya sabemos que es la cápsula articular, ¿no? La cápsula articular es el principal medio de unión de los extremos inferiores del radio y el cúbito, la cápsula articular. Cápsula articular se inserta en los bordes anteriores, ¿no? Se está refiriendo a esto de aquí. Se inserta en el borde anterior y posterior del disco articular y sobre el contorno superior de, en este caso, las superficies articulares del radio y del cúbito. También a su vez la cápsula articular está reforzada anterior y posteriormente por el ligamento radiocubital anterior y el ligamento radiocubital posterior. Ya sabemos, la membrana sinovial tapiza la cara profunda de la cápsula articular, da origen superiormente a un receso y se inserta distante a la escotadura cubital del radio. A su vez, ¿sirve para qué? Para formar líquido sinovial. La mecánica, ¿qué movimientos va a producir? Y como ya les mencionaba, ¿no? Cuando se habla de radio y cúbito, ¿no? Radio y cúbito, cuando están articulados, es porque va a producir movimiento de pronación y supinación. ¿Qué quiere decir pronación? Es la rotación en la que el pulgar se dirige medialmente y la palma de la mano va hacia posterior. Como les dije, la palma de la mano está hacia atrás, pronación. Cuando la palma de la mano está hacia adelante es supinación. Entonces la supinación desplaza el pulgar lateralmente y la palma de la mano está de forma anterior. Supinación y pronación. Otra articulación, membrana interósea. Esto también tiene que ver con el cúbito y el radio, ¿no? La
articulación de la membrana interósea del antebrazo. Es una membrana fibrosa, como se puede ver, que se extiende desde el borde interóseo del radio hasta el borde interóseo del cúbito, ¿no? Y cierra el espacio comprendido entre dos huesos. Inserción radial, inferiormente, ¿a quién? A la cresta posterior, y termina superiormente en la parte inferior de la tuberosidad del radio. Esta de aquí. O sea, miren, desde la cresta hasta la parte inferior de la tuberosidad del radio. La cara anterior presenta fascículos del músculo flexor profundo de los dedos que se originan oblicuamente de superior a inferior y de medial a lateral. La cara posterior, en su tercio superior, se encuentra el ligamento oblicuo interóseo radiocubital y se extiende de superior a inferior y de medial a lateral, ¿no? Este de aquí está hablando. La cuerda oblicua es esta de aquí. Esta de aquí. La cuerda oblicua, ¿no? La cuerda oblicua es una cintilla fibrosa que se inserta superiormente en la parte inferolateral de la apófisis coronoides. Aquí tenemos la apófisis coronoides y miren, este de aquí es la cuerda oblicua. Va a venir desde la parte inferior y lateral de la apófisis coronoide y a su vez va a cruzar el tendón, ¿no?, del bíceps y termina inferiormente en la tuberosidad del radio, ¿no? Va a terminar en la tuberosidad del radio. Y esta es la tuberosidad del radio, ahí está, ¿no? Ahí va ahí, en la parte inferior de la tuberosidad del radio. Articulación radiocarpiana, ¿no? Articulación radiocarpiana, o también llamado articulación de la muñeca. Es la articulación de la muñeca, se articula, es una articulación elíptica, o sea, medio ovalada, que une el antebrazo con los carpos. Solo el radio se articula con los carpos. Pregunta examen. El cúbito está separado por lo que es el disco articular. Superficies articulares, cavidad glenoidea antebraquial, es esta de aquí, ¿no?, que hacia el lado del antebrazo es una superficie elíptica, mira, es una superficie medio ovalada, formada lateralmente por una extremidad inferior del radio y medialmente por el disco articular, ¿no?, propiamente, ahí está, ¿no?, estos tres. La superficie radial tiene una cara articular carpiana del radio, ¿no?, que es mayor, ¿no?, es más grande, que es mayor, ¿no?, y está dividida en dos partes, en un triángulo lateral, que es este, ¿no?, triángulo lateral, y la otra cuadrilátera separada por una cresta. Aquí está la cresta, esta parte es triangular lateral y la medial es cuadrilátera, en este caso. El cóndilo carpiano, estamos hablando de la unión de los carpianos. En este caso, el escafoides, el semilunar, el piramidal. Escafoides, semilunar y piramidal. Formado por tres superficies de huesos, el escafoides, el semilunar y el piramidal. Esos tres, ¿no? El pisiforme tampoco es parte de la articulación de la muñeca. El pisiforme tampoco es parte de la articulación de la muñeca como tal. Medios de unión, ya sabemos, cápsula articular y ligamentos. En el caso de la cápsula articular y ligamentos, que a su vez están conectados con las vainas tendinosas de los músculos flexores de los dedos anteriormente y con los músculos extensores posteriormente. Cápsula articular. Esta se va a insertar superiormente e inferiormente en el contorno de las superficies articulares. Ahí está, ¿no?, superior e inferiormente, ¿no?, y posterior también al disco articular, donde presenta continuidad con la cápsula articular. Los ligamentos. Tenemos los ligamentos anteriores, tenemos el ligamento anterior o capsular, ahí está el ligamento radiocarpiano palmar y ligamento cúbito carpiano palmar, ¿no? Son ligamentos anteriores, ¿no?, de la palma, en este caso. Entonces el ligamento, ahí está, carpiano palmar, radiocarpiano palmar, es este, ¿no? Y el ligamento cúbito carpiano palmar igual. Cúbito carpiano palmar es este, estos dos, ¿no? Ahí está.
El ligamento radiocarpiano. Origen superiormente al borde anterior de la cápsula articular carpiana y parte anterior de la apófisis estiloides del radio. ¿A dónde va a ir? Se va a ir a encentar a las fibras horizontales del hueso semilunar y piramidal. Las oblicuas en el hueso grande, ¿no? Su división son dos, miren, al hueso grande. Y ahora, ¿por qué este va más abajo? Porque el hueso grande se encuentra en la parte de la segunda hilera de los carpianos, ¿no? Lo que hemos visto el día sábado. Luego tenemos al cúbito carpiano, es este, cúbito carpiano, ¿no? ¿Dónde se origina? En el borde anterior del disco articular y la cara lateral de la apófisis estiloides del cúbito, ahí está. ¿Y va a ir a dónde? Hueso semilunar, piramidal y el grande, igual. En el plano fibroso precapsular está formado por la parte posterior de la vaina fibrosa de los tendones del músculo flexor de los dedos, recubre el ligamento anterior y está unido a la cara anterior de la cápsula articular como tal. Otros ligamentos, los ligamentos posteriores, ¿no? Ligamentos posteriores, esto en la cara posterior, ¿no? Ligamentos posteriores. Ligamento radiocarpiano dorsal. Origen, borde anterior de la cara articular carpiana del radio. Inserción, cara posterior del hueso piramidal. Fascículo radioescafoideo dorsal, entre el radio y la escafoides, ¿no? Propiamente. Se inserta superiormente en el borde posterior de la apófisis estiloides, es este de aquí, y va a ir a la parte inferior de la cara dorsal del hueso escafoides. Ligamentos laterales son estos ligamentos laterales. Hay ligamento colateral radial del carpo, ¿no? Ligamento colateral radial del carpo, es este de aquí, ¿no? Este chiquitito, ¿no? Su origen, vértice de la apófisis estiloides, como se puede ver, del radio, inserción en la cara lateral del hueso escafoides. Hay ligamentos mediales, son estos de aquí. Ligamento colateral cubital del carpo, ahí está, que se va a originar en el vértice de la apófisis estiloides del cúbito, que se divide en dos inferiormente, en dos fascículos, uno que se inserta con el hueso piramidal y otro que se inserta con el hueso pisiforme, ¿no? Y ahí está la forma del plano frontal, ¿no? ¿Qué movimientos va a producir? Ya sabemos, membrana sinovial se extiende desde el contorno de la superficie articular antebraquial y la superficie carpiana, ¿no? Esa es la membrana sinovial. En otra situación, la membrana sinovial tapiza lo que es la cápsula articular y da origen a prolongaciones preestiloideas. Sirve también para formar líquido sinovial. La mecánica, la articulación de la muñeca, ¿qué produce? Flexión, extensión, circunducción, rotación y lateralidad. Articulaciones de la mano propiamente, ¿no? La articulación de la mano. Son articulaciones intercarpianas entre los carpos de la primera fila del carpo, ¿no? En este caso, cuando se refiere a estas articulaciones, se está refiriendo al escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme, ¿no? Articulaciones de los tres huesos del cóndilo carpiano. Superficies articulares, ya sabemos, escafoides, semilunar y piramidal. Medios de unión, ligamentos, ¿no? Ligamento intercarpianos interóseos en la parte superior de la interlínea. Ligamentos intercarpianos palmares, que son los anteriores, y los dorsales, que son los posteriores, que están orientados transversalmente. ¿A qué se refiere? A estos, miren, transversalmente, ¿no? Ligamento escafopiramidal, entre el escafoides y el hueso piramidal, que van desde la cara posterior del hueso escafoides a la cara posterior del piramidal. Luego, membrana sinovial, que se extiende de la membrana sinovial en la articulación mediocarpiana. Articulación del hueso pisiforme, que es un hueso sesamoideo, ¿no? Es un hueso sesamoideo en este caso. Superficies articulares. La del hueso pisiforme está revestida, ya sabemos, por cartílago hialino, ¿no? A menos que sea disco, menisco o rodete, es fibrocartílago. Aquí es superficie articular, simplemente cartílago hialino,
y la del piramidal es convexa. Tiene una cápsula articular, ¿no? Tiene medios de unión, que son la cápsula articular y los ligamentos. Y la cápsula articular, ya sabemos que es un tejido fibroso, ¿no? Y los ligamentos son ligamento superior, donde cual va a haber una inserción en el pisiforme por los fascículos del ligamento colateral cubital del carpo. Y en este caso los ligamentos písico-ganchoso, que va desde el extremo inferior del pisiforme hasta el hueso ganchoso. Y el ligamento pisimetacarpiano, que va a permitir que se una el extremo inferior del pisiforme al extremo superior del quinto metacarpiano. Y la membrana sinovial, que es una membrana que sirve para generar líquido sinovial y tapizar la cápsula articular. Articulaciones intercarpianas de la segunda fila del carpo. Ahí está hablando del trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, ¿no? Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Así es. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, ¿no? Tiene superficies articulares, ya sabemos, cubiertas por cartílago hialino. Los medios de unión siempre son cápsula articular, ¿no? Cápsula articular. También tiene ligamentos, ligamentos intercarpianos, estos, que dice entre los carpianos, estos son, estos. Ligamentos intercarpianos, interóseos, ligamentos intercarpianos palmares, que son los anteriores, y los ligamentos intercarpianos dorsales, que son los posteriores. A su vez tienen una membrana sinovial, que son prolongaciones de la membrana sinovial de la articulación metacarpiana. Articulaciones mediocarpianas. Estos tienen que ver con la hilera superior y la hilera inferior. Es esta articulación que se puede ver aquí. Esta articulación mediocarpiana, ¿no? Que une los 3 huesos del cóndilo carpiano con los 4 huesos de la segunda hilera. Es la articulación doble elipsoidea, ¿no? Es esta de aquí. Superficies articulares, ya sabemos que va a tener cartílago hialino. ¿De qué está hablando? Parte lateral que conecta la superficie articular inferior del escafoides con la superficie articular superior del trapecio y trapezoideo. Se está refiriendo a este de aquí. A este, ¿no? A esa superficie. Parte medial. Se está refiriendo a esta superficie. A esa superficie, ¿no? Que conecta superiormente la cavidad glenoidea formada por el escafoides, el semilunar y el piramidal con el cóndilo formado por el hueso grande y el hueso ganchoso. En este caso, su cápsula articular, sabemos que es un tejido fibroso, se extiende desde el contorno de la superficie articular superior hasta la superficie articular inferior. Ligamentos. ¿Qué ligamentos va a tener esta articulación intercarpiana? ¿No? Tenemos a los ligamentos palmares, que es el ligamento radiado del carpo, que se origina en la cara anterior del hueso grande y se inserta en el escafoides piramidal y superiormente en el trapezoide, lateralmente en el ganchoso, medialmente. Luego tenemos los ligamentos dorsales, que son posteriores, que es ligamento piramidotrapezoideo, ¿no? Que se origina en la cara dorsal del piramidal y se va a insertar en la cara dorsal del trapecio y el trapezoideo. Ligamento escafopiramidal, entre el escafoides y el hueso piramidal, ¿no? Cubre el extremo superior de la cara dorsal del hueso grande. Ligamento colateral medial, desde el piramidal hasta el hueso ganchoso. Ligamento colateral lateral, desde el tubérculo del escafoides hasta la cara lateral del trapecio. La membrana sinovial, ya sabemos que va a cubrir la cara profunda de la cápsula articular. Todas las articulaciones, menos la articulación del hueso pisiforme, tiene membrana sinovial. La mecánica, esta articulación media carpiana o intercarpiana, si podemos decir, va a producir movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, circunducción y rotación. Articulaciones metacarpo-metacarpianas, ¿no? Metacarpo-metacarpianas.
La articulación metacarpo-metacarpianas del pulgar. Superficies articulares y una carilla inferior, está refiriéndose a esta. Una carilla inferior del hueso trapecio y tiene una superficie también articular correspondiente al primer metacarpiano, que es este de aquí, ¿no? Formados o recubiertos por cartílago hialino. Los medios de unión, cápsula articular, que se inserta en el contorno de ambas superficies articulares. Tenemos al ligamento dorsomedial, ¿no?, que cruza oblicuamente la superficie, en este caso articular inferior y posterior a la articulación de la parte posterior y medial de la articulación, ¿no? Todo lo que va a recubrir. Y esta es una articulación carpo-metacarpiana del pulgar, es una articulación en silla de montar, ¿no? Y aquí podemos ver, es esta, ¿no? Es esta. Cara inferior del trapecio, cara superior del primer metacarpiano. Membrana sinovial es muy amplia y laxa y recubre la superficie interna de la cápsula articular. La mecánica tiene este tipo de articulación del pulgar, tiene flexión, oposición, extensión, que se realiza en torno al eje orientado de forma lateral a medial y de anterior a posterior. La aducción y abducción en torno al eje orientado de anterior a posterior y de medial a lateral. Y luego tiene también la circunducción como tal. Otra articulación carpo-metacarpiana de los 4 últimos dedos. Se está refiriendo a este segundo metacarpiano, tercero, cuarto y quinto, con lo que es, en este caso, el trapecio, en este caso sería el trapezoideo, ¿no?, el hueso grande y el hueso ganchoso. Están unidos al carpo por una serie de articulaciones planas que en conjunto forman una articulación en silla de montar. Superficies articulares. El segundo metacarpiano se articula con el trapecio y el trapezoideo. Y el tercer metacarpiano y una parte del cuarto con el hueso grande y la parte restante del cuarto y el quinto con el hueso ganchoso. Y aquí podemos ver, ¿no?, el segundo metacarpiano se articula con el trapecio, aquí está, y el trapezoideo. El tercero y el cuarto con el hueso grande y el cuarto y el quinto con el hueso ganchoso. Ahí están las superficies articulares recubiertas por cartílago hialino. Los medios de unión, ya sabemos, cápsula articular reforzada por ligamentos. Tenemos ligamentos, en este caso, carpo-metacarpiano palmares, que son posteriores, son de 7 a 8. Uno se extiende desde la cara palmar anterior del trapecio hasta el segundo y tercer metacarpiano. 3 desde la cara palmar del hueso grande hasta el segundo, tercero y cuarto metacarpiano. Y 2 y 3 desde el ganchoso hasta el tercero y cuarto metacarpiano, ¿no? Estos son los ligamentos metacarpianos o carpo-metacarpianos anteriores. Los ligamentos carpo-metacarpianos posteriores o dorsales, 2 de ellos se extienden desde el hueso trapecio y trapezoideo hasta el segundo metacarpiano. Y otros 2 desde el hueso grande hasta el tercer metacarpiano. Ligamentos carpo-metacarpianos interóseos, son 2 ligamentos que se insertan en las caras vecinas del hueso grande y el hueso ganchoso, ¿no?, en este caso. La membrana sinovial tapiza la cara profunda de la articulación, en este caso, y también va a tapizar la cápsula articular. Sus movimientos, flexión, extensión e inclinación lateral como tal. Articulación intercarpiana, solo entre los carpianos propiamente, ¿no?, solo entre los carpianos. Superficie articular, caras laterales de la base de los carpianos, se está refiriendo a estas articulaciones, ahí está, a estas de aquí, a estas articulaciones. Medios de unión, cápsula articular, continuamente superior a la cápsula articular de la articulación metacarpiana y de los últimos 4 metacarpianos, ahí está. ¿Qué ligamentos?
ligamento metacarpiano interóseo, ligamento metacarpiano palmar y ligamento metacarpiano dorsal. La membrana sinovial no es nada más que una prolongación de la membrana sinovial de la articulación metacarpiana. Articulaciones metacarpofalángicas de los 4 últimos dedos. Superficie articular, aquí está hablando de esta, la cabeza de los metacarpianos con la base de las falanges. La cabeza de los metacarpianos son estas, recubiertas por cartílago hialino, forma de esfera, presentan un tubérculo a cada lado de su superficie articular e inferior a este se inserta el ligamento colateral, ¿no? Que sería aquí este lado, ¿no? Luego tenemos la cavidad glenoidea de las falanges. Es una superficie cóncavo elíptica ubicada en la falange. Presenta en cada uno de estos extremos, ¿no?, un tubérculo para la inserción del ligamento colateral. Ese es el tubérculo. Ligamentos palmares que están fijados en la cara palmar y parte vecina de las caras laterales y mediales de la base de la falange, ¿no? Y a su vez terminan superiormente en la cara palmar de la superficie articular metacarpiana. Medios de unión van a tener cápsula articular, ¿no? Cápsula articular. En la cara dorsal de la articulación, ¿no? Y en la cara posterior del metacarpiano, ¿no? Es esta, la cápsula articular. Por fuera se encuentran los ligamentos, ¿no? Estos ligamentos. Dos fascículos insertados en la cara medial y lateral de la articulación. Superiormente se insertan en el tubérculo de la cabeza del metacarpiano, ahí, ¿no? Y posteriormente en el tubérculo colateral de la base de la falange. Y anteriormente se unen por el ligamento palmar. El ligamento metacarpiano es este otro de aquí, es el que es transversal. Y es profundo y va desde el segundo al quinto metacarpiano. La membrana sinovial ya sabemos que va a tapizar la cara profunda de la cápsula articular como tal. Articulaciones metacarpofalángicas del dedo del pulgar, ¿no? Tenemos la cabeza del primer metacarpiano, se está refiriendo a esta. La cabeza es una área posterior falángica, tiene una para la cavidad glenoidea de la falange y tiene una área anterior sesamoidea que corresponde al ligamento palmar y al hueso sesamoideo. Luego tenemos el ligamento palmar, que sabemos que es anterior, encierra los huesos sesamoideos, escafoideos de Guillette y lateralmente al pisiforme de Guillette medialmente, ¿no? Dos huesos sesamoideos va a haber. Luego hay un ligamento metacarposesamoideo, que sus fibras anteriores terminan en la parte anterior del hueso sesamoideo mencionado. Otros ligamentos, ligamento palmar, ligamento colateral, ligamento metacarposesamoideo y los ligamentos cruzados. La mecánica de esta articulación del pulgar, flexión, extensión en el eje transversal que pasa por el centro de la cabeza del metacarpiano. También tiene lateralidad, que es aproximación o separación de los dedos entre sí, circunducción y rotación pasiva. Articulaciones interfalángicas. Estas son articulaciones entre las falanges. Superficie articular, ¿no? Ya sabemos, es un tipo de articulación en gínglimo, o sea, en bisagra, dice, sobre la cabeza de las falanges y la base de las falanges, que serían estas, ¿no? Cabeza de las falanges y base de las falanges. La cabeza de las falanges están situadas superiormente a la, en este caso, interlínea articular en forma de polea, tipo de tróclea situada en la cara palmar de la cabeza. La base de la falange, está refiriéndose aquí arriba, situada inferiormente a la interlínea articular. Y entre estos hay ligamentos palmares situados en la superficie anterior, o en este caso superficie articular superior, ¿no? Ligamentos palmares. La mecánica de esta articulación interfalángica, flexión, extensión, porque es un gínglimo, y se realizan en torno al eje que atraviesa de lateral a medial las cabezas de la falange. Y con eso, miren, hemos repasado